Aquí a este lugar tan bonito del Instituto de Ecología en esta nueva unidad Biomimic. Es un gusto tener la oportunidad de, pues de manera compartida, abordar un tema de prioridad nacional y pues para ello hemos conjuntado un esfuerzo coordinado y pues contamos aquí con la presencia de representantes de dos de los grandes centros académicos de nuestro estado, de Veracruz, y pues hemos tenido, tenemos el honor también de contar con un especialista que es nuestro invitado de hoy, y bueno, voy a proceder a presentar a cada uno de ellos para que podamos iniciar en este tema tan relevante. Contamos con la presencia de la doctora Citlali López Lindquist, coordinadora del Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana. También estamos con la presencia del doctor Juan Carlos López Acosta, coordinador del Cuerpo Académico de la Universidad Veracruzana, Conservación Biológica. También tenemos en representación de la Dirección General de Investigaciones al maestro Rodrigo López de la Universidad Veracruzana. También como parte de del grupo de aquí del Instituto de Ecología, organizador de esta iniciativa, al doctor Juan Martínez Gómez, investigador titular. Bueno, ahora a continuación le vamos a pedir al doctor Juan Martínez que nos dé algunas palabras para ponernos... perdón, la inauguración. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. De manera breve les quiero comentar que este grupo de trabajo aquí en el estado de Veracruz se ensambló desde una participación que tuvimos en el Congreso de la Unión, precisamente sobre la Ley General de Biodiversidad, ya que habíamos observado que esta ley tenía un faltante de las comunidades científicas, del equipo de académicos, investigadores de todo el país, ya que es claro que el conocimiento de la biodiversidad nacional se genera en los centros públicos de investigación y en las universidades del país. Como ejemplo, aquí en el clúster científico Biomimic tenemos colecciones biológicas nacionales de las más importantes de México. Desde ese momento empezamos a trabajar. La propuesta de ley ha ido cambiando desde que se presentó a finales de 2016. En 2017 finalmente tiene cambios, se van incorporando algunas modificaciones y llegamos a este punto, pero siendo una ley tan grande aún hay espacios donde es posible lograr mejoría, sobre todo en el aspecto de investigación, ya que la investigación es y seguirá siendo el motor para el conocimiento de la diversidad biológica. Entonces, una de las personas que ha seguido este proceso, y lo conocimos precisamente en este ejercicio legislativo del foro que fue organizado en el Congreso de la Unión, es el doctor Klimek, que ahora está aquí, y será una gran oportunidad el día de hoy poder seguir analizando los aspectos de esta ley que es muy, muy grande. Gracias. Muy bien, pues ahora vamos a proceder a la inauguración por el doctor Miguel Rubio Godoy, director del Instituto de Ecología AC, quien nos va a hacer el favor de inaugurar este evento. Muchas gracias, Cebolla. Muchas gracias, buenos días a todos. Me da muchísimo gusto que estemos aquí porque la Universidad Veracruzana puso el balón. Ellos organizaron el viaje del doctor Klimek y nosotros pusimos la cancha. Y entonces es muy bueno porque uno solamente se pone a jugar, en realidad,
por gusto, con los amigos, con los que uno conoce, con los colegas, y eso es exactamente lo que hemos hecho históricamente el INECOL cuando asumió este lugar, porque antes era INIDEP. Entonces tenemos una historia compartida de tener objetivos comunes de hace 42 años, en el caso del INIDEP, 30 y tantos en el caso del INECOL, y es un intercambio muy fructífero y importantemente muy amistoso. Entonces me da muchísimo gusto que esta mesa lo refleje, y me da mucho gusto que a Rodrigo lo vi hace 2 días en otro evento, lo cual da cuenta de que sí estamos en la misma y estamos en mucho juego común. Igualito que en el foot o en cualquier otro juego, lo que es súper importante es ponerse de acuerdo en las reglas, y eso es justamente lo que vamos a evaluar hoy, las reglas de cómo queremos utilizar la biodiversidad de este país, cosa que nosotros como institución estamos por mandato obligados a hacer, porque nuestra esencia es conocer la biodiversidad de este país para proponer un manejo adecuado de la misma, cosa que nosotros como Instituto de Ecología hemos procurado hacer, pero nosotros como México hemos fallado rotundamente. Porque si recuerdan, hace unas 3 semanas en los encabezados de los periódicos decía: qué barbaridad, el Dow Jones bajó 10%. Y claro que es una cosa preocupante, porque que baje el Dow Jones implica que hay cierre de empresas, implica que hay desempleo, implica que hay muchas cosas en la economía que están moviendo, y la economía nos pega todos los días en el bolsillo, y claramente todos nos preocupamos. Pero hay unas cosas mucho más preocupantes que esas, que es de lo que se trata el foro de hoy, que no le hemos puesto igual de atención, y es muy peligroso. Porque, por ejemplo, si nos vamos a las estadísticas de cobertura vegetal de este país, en el año 1994 quedaba el 54% de la cobertura vegetal original del país, y ya para el año 2002 quedaba nada más el 38%. ¿Cuándo han visto encabezados de que hemos perdido más de la mitad del porcentaje de vegetación nativa de este país? No lo hemos visto, ¿verdad? Porque estamos como ratones persiguiendo la comida, cosa que tenemos que hacer, por supuesto, y es muy importante. Entonces nos dejamos guiar nada más por el capital económico, nos dejamos guiar por el día a día, pero no nos damos cuenta de que lo que está en juego es la base de no solamente el capital económico, sino la viabilidad del país. Nos estamos cuestionando hoy cómo queremos manejar nuestro capital natural, y es una decisión que puede tener repercusiones gigantescas. Y parafraseando un ejemplo fenomenal de 2 ecólogos fenomenales, uno de los cuales está aquí, el doctor Gonzalo Harter, nuestro director fundador, y otro gran ecólogo mexicano, el doctor José Sarucán, está clarísimo: si queremos entender cuál es la relevancia del capital natural, no tenemos que comparar Suiza con Costa Rica, porque es un ejemplo muy burdo que tiene muchos efectos. Podemos ir mucho más cerca, podemos comparar a la isla de la Española. En la isla de la Española, que la partieron a la mitad los poderes coloniales en el siglo XVI, la mitad se llama Haití, la otra mitad se llama República Dominicana. En la República Dominicana, por avatares históricos, se decidió mantener más o menos la biodiversidad. En la parte que llamamos Haití, cuando estaban intercambiando fichas después de la Guerra de los 30 años, Inglaterra y Francia, era más valioso la mitad de la isla de la Española, que hoy llamamos Haití, que todo Canadá. ¿Por qué? Porque Francia le dijo a Inglaterra: mira, te regalo todo Canadá y tú me dejas Haití. ¿Sale? Sale. ¿Por qué? Porque en Haití había una commodity que era valiosísima, que se llama azúcar, que en el siglo XVII era más preciada que el oro, literalmente. Era más caro que el oro, y estaba perfecto por la triangulación de los esclavos y todo lo que ya recordarán de las clases de historia. Pero entonces el chiste es que en ese momento se marcó el derrotero de que en un lugar vamos a arrasar el bosque, vamos a poner un único cultivo y vamos a tomar un curso ecológico, que es la devastación del capital natural, y en el otro lado se mantuvo. Por supuesto hay desarrollo, por supuesto hay ciudades, por supuesto hay caminos, por supuesto hay agricultura, pero no se devastó el capital natural del país. Y entonces, ¿cuál es el ejemplo que les quiero decir de cómo podemos aquilatar el capital natural de un lugar? ¿Cuántas veces ha salido
República Dominicana en los últimos años? No sale, ¿verdad? Porque tiembla. ¿Y dónde se desgaja el mundo? ¿Dónde se caen las laderas? ¿Dónde se deshace todo el mundo? En Haití, que está en exactamente la misma isla que República Dominicana, nada más que República Dominicana tiene capital natural, tiene bosques, tiene resiliencia. Lo mismo con las cosas tan obvias como el agua. A los dos les pasó por encima Irma. No causó devastación en República Dominicana, el mismo tifón que pasó encima de Haití, y ahí sí causó problemas. Y si lo vemos un poquito más a detalle para que entendamos por qué es importante la biodiversidad, la conozcamos o no, en el sentido de que sepamos cómo se llaman los organismos o no, porque también, por ejemplo, en exactamente la misma isla, en la mitad devastada, hay brotes de cólera que no han podido subsanarse desde hace años, en la otra mitad no. ¿Por qué? Pues porque los sistemas tienen esa resiliencia que es la que no aquilatamos. Los sistemas tienen la capacidad de frenar los embates de los bichos invasivos, los embates de las plagas que llegan, etc. Y todo ese conjunto de cosas es lo que nos da un ejemplo inmejorable y muy cercano de lo que vale el capital natural. Entonces es conveniente tenerlo en mente cuando estemos revisando los apartados, las implicaciones que tiene la ley, porque no es nada más y nada menos eso lo que está en juego. ¿Cómo vamos a utilizar el capital natural de nuestro país? Entonces, por eso, y en esta perspectiva tan amplia de la relevancia de este análisis, que tiene, por supuesto, que ser muy serio, muy profundo, me da muchísimo gusto que uno de los pasos para lograr hacerlo de esta manera se dé aquí y que nos hayan honrado con usar nuestra cancha para hacerlo. Muchas gracias. Bueno, pues agradecemos las palabras del doctor Miguel Rubio y su bienvenida, y pues procederemos a presentar al doctor. Bueno, nos vamos a retirar, yo creo, no sé si tiene el doctor su presentación. Doctor Glinek, Eso no va a tomar, pero ahí va. Lo que va muy bien, lo va mal.
Bueno, muy buenos días. Es un gusto, es un placer contar con la presencia del doctor Octavio Adolfo Klinec Alcaraz, y a continuación voy a leer una breve semblanza de su perfil y su experiencia en el área y los temas que nos viene a presentar. El doctor Octavio Adolfo Klinec es licenciado en Biología por la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Realizó la maestría en Ciencias Forestales y doctorado en Ciencias Forestales en la Universidad Técnica de Dresden de la República Federal Alemana. Ha sido procurador de Protección Ecológica del Gobierno del Estado de Guerrero y delegado federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado de Guerrero. Secretario técnico de la Comisión Especial sobre Cambio Climático en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en la 61 legislatura. Coordinador del Programa Estatal de Cambio Climático de la Universidad Autónoma de Guerrero, CEMAREN. Asesor en el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos y secretario técnico del Comité de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del citado Consejo. Asesor en la coordinación de asesores del Subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental de la Semarnat. Fue secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno del Estado de Guerrero de enero a octubre del año 2015. Actualmente se dedica a la asesoría y al análisis ambiental. Ha colaborado en diversos proyectos académicos de docencia, investigación y divulgación en instituciones de educación superior nacionales e internacionales, en especial trabajando temas de conservación, cambio climático, política, legislación y educación ambiental. Además, ha publicado diversos artículos en diarios, revistas y libros sobre estos temas. Pues un aplauso para el doctor Octavio Klinec. Bueno, primero que nada, muchas gracias al doctor de Boya por la presentación. Gracias además por la invitación a usted, al doctor Martínez y en general a todos aquellos que están interesados en estos temas. Finalmente, a muchos que nos apasiona la naturaleza como tema de vida. Yo he tenido la oportunidad de estar en todas las áreas, desde estar en el sector académico, de estar en el sector público, y entonces comprendo muchas veces las limitaciones, pero también las oportunidades que se dan. Y para mí es un honor estar en Jalapa, que es una ciudad que he reiterado que yo amo, y más aquí en el Mecol, sobre todo provocando una alianza, una simbiosis con la Universidad de Veracruzana. Eso más me da mucho gusto, ¿no? Que se vea ese tipo de oportunidades y que yo pueda participar ahí. Le puse avatares de la legislación de la universidad cuando me preguntó la doctora Boya cómo lo llamamos. Pues le llamamos, o sea, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son los problemas? ¿Por qué tenemos ahorita una discusión en redes, en medios de comunicación sobre el tema de legislar en materia de biodiversidad? Evidentemente yo tengo una posición, ojalá que en algún momento se vayan escuchando todas las opiniones, todas las voces, pero sin embargo quiero señalar un poco los problemas que le hemos observado, que hemos discutido y qué cosas están pendientes, y también darles una perspectiva de futuro. No es un asunto más que en este momento es coyuntural, pero dar la oportunidad de discutir sobre lo que ahorita el doctor Miguel decía de la importancia de la biodiversidad para este país y para el planeta. Sí, y entonces creo que eso es muy relevante. Pues voy a empezar. El 25 de octubre de 2016 se presenta en el Senado el proyecto de iniciativa de ley general de biodiversidad. Ese es suscrito por la senadora Ninfa Salinas Sada, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Ella es además presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Hay que acotar que ya llevaban más de 3
años, o sea, esta senadora pues, llega en el 2012. Entonces, casi prácticamente hasta el 2016, más de 3 años, presenta esta ley y entonces se inicia una polémica. ¿Por qué se iniciaba esa polémica? Porque por un lado, la iniciativa se propone una reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, que tiene todo un título sobre biodiversidad y que prácticamente lo trasladaba, sobre todo en temas como áreas naturales protegidas, a la nueva iniciativa de Ley General de Biodiversidad. Y por otro lado, abrogaba, aquí me equivoqué, la Ley General de Vida Silvestre. Anoche todavía hice algo pasó. Esto además, si ustedes se fijan con las fechas, se iba a dar en el contexto de la COP13, de la Convención de las Partes de Cancún, que iba a discutirse del convenio de biodiversidad, que se celebró del 4 de diciembre de dicho año 2016. Y entonces se decía que era un modelo muy similar a lo que fue en su momento para la COP, también de Cancún, para sacar la Ley General de Cambio Climático, la otra COP de la Convención de Cambio Climático, que era un poco, digamos, oportunista tratar de sacarla para llevarla de octubre a diciembre. Y entonces hubo mucho revuelo, se cuestionó mucho este tema de hacer estas reformas a la JEPA, de abogar la Ley General de Vida Silvestre, y entonces se abrió un espacio de discusión y se pagó un poquito que se sacara prácticamente en sus términos esta ley. Entonces, lo que hace que hasta el 15 de diciembre de 2017 sea votada en la Cámara de Senadores, se aprueba con 89 votos a favor, hay que hacer mucho énfasis, 5 votos en contra y 4 abstenciones. Bueno, diría uno, bueno, ahí hubo prácticamente todos los grupos parlamentarios estuvieron, digámoslo así, a favor de la iniciativa. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué ahorita sigue habiendo ruido? Y aquí es donde yo trato de darles una explicación. El tema es de que cuando se hizo esto es porque se metió un adendum que de alguna forma subsanaba muchas de las preocupaciones, sobre todo en temas de áreas naturales protegidas. Se incluía, por ejemplo, además, por fin el principio precautorio para que consistentemente no se había sacado el principio precautorio de tomar decisiones cuando no hay certidumbre, plena, y tienes que tomar una decisión y no arriesgar, ¿no? En temas ambientales. Y entonces se turna, ya ahora sí, como minuta, de pasa diciembre, como se hizo esta ley, tardó en llegar, pero con el arranque del nuevo periodo, del último periodo ordinario en Cámara de Diputados, se turna el 1 de febrero, cuando sale, en la Cámara de Diputados para ser dictaminada, esto ya como minuta, así se les llama, ya para su revisión, por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con opinión de la Comisión de Asuntos Indígenas y de la Comisión de Cambio Climático. Aquí 18, ¿verdad? ¿Mande? 1 de febrero del 18. Perdón, 18, perdón. Otra vez, anoche estaba dormido, bueno, mataba que hice anoche, porque quise contextualizar. Perdón. Entonces, el tema aquí es, y hay que dejar claro, nosotros en Cámara, porque yo todavía de ahí tengo algunas funciones de asesoría, conozco bien el proceso parlamentario, sé que este periodo se acaba en abril, el periodo del pleno, como se le llama, donde se hacen las votaciones en pleno. Entonces hay una gran urgencia porque se saquen de aquí al mes a fines de abril. O sea, no hay muchas sesiones, tomen en cuenta que ya estamos ahorita ya 9 de marzo, prácticamente hay, digamos, una docena de sesiones en el pleno, y entonces hay una gran prisa. De hecho, la primera idea
que se vislumbraba por parte de sus impulsores era que la comisión sacara de sus términos la minuta, es decir, sin ninguna observación, y que la Cámara pues dejara de alguna forma de cumplir con su papel de revisión. Y eso es importante señalarlo. El sistema de Congreso se rige por pesos y contrapesos. Entonces, la Cámara no puede, en principio, y es una opinión, renunciar a hacer una revisión profunda de cualquier ley, minuta, en este caso, que le llegue de la otra Cámara, es decir, del Senado. Ahora bien, se tiene, conforme al reglamento, solamente 90 días, es decir, los 3 meses. Entró el 1 de febrero, tendría que salir de todas maneras, conforme al reglamento, su dictamen en esos 90 días. Y si no, la comisión que está en proceso de dictamen tiene 45 días más si solicita a la mesa directiva la ampliación del término. Es decir, el problema es de que ya estaríamos en periodo de comisión permanente, como se le llama, de mayo a agosto. Y eso hace que para que haya otra vez un pleno para votar, solamente se hace con un periodo extraordinario, que va muy determinado y es muy complicado en términos políticos lograr sacar periodos extraordinarios. Entonces, por eso es la urgencia. Si no fuera así, de acuerdo con el reglamento, la minuta tendría que pasar podría ser llevada, atraída por la mesa directiva y en sus términos, como llegó, ser votada en el pleno. Que esa es una posibilidad en estos días de aquí a abril, si no se pide la prórroga de 45 días. Ahora bien, hay también una opinión que también se le dio, aunque las 2 comisiones habían solicitado turno para codictaminar con la Comisión de Medio Ambiente, la Comisión de Asuntos Indígenas y de la Comisión de Cambio Climático, no les fue concedido más que opinión. La opinión no es vinculante, es decir, se reúne la comisión, revisa, por ejemplo, asuntos indígenas, revisa esto y inmediatamente da una opinión. Tienen también varios días dentro del periodo de los 90 días para dar dicha opinión a la comisión dictaminadora, en este caso Medio Ambiente. Entonces el problema que estamos teniendo, por ejemplo, ya dio su opinión precisamente este martes ya hubo comisión de asuntos indígenas y su opinión es de que haya por el tema de pueblos indígenas el derecho a la consulta de los pueblos indígenas, sobre todo, ahorita lo vamos a comentar, por el tema de diversidad genética y el tema de acceso a recursos genéticos. Y entonces ahí traemos un asunto todavía no resuelto. Voy a ser muy sintético. La ley es enorme, son 254 artículos y tiene un cúmulo de títulos. Nada más me circunscribo a señalar los 7 títulos, cada uno con diversos capítulos. El de disposiciones generales, ahorita vamos a entrar en algunos ejemplos de desarrollo de estos títulos y estos capítulos y algunos artículos que digamos, a manera de ejemplo, porque podríamos echar los 254, siempre le vas a encontrar observaciones. No hay ley perfecta, también hay que revisar. Entonces tienes un título muy importante que es el de diversidad genética, que son prácticamente 20 artículos, del 30 al 49. El título tercero, que es apoyo a esfuerzos de la conservación de la vida silvestre, artículos 50 al 56, que digamos es en el donde muchas organizaciones pelearon por el asunto de las prohibiciones. Ahí están, digamos, guardados los artículos de prohibición desde primates, mamíferos, marinos, citáceos, etc. Un amplio artículo de 80 prácticamente artículos, un título de prácticamente 80 artículos, que es el de diversidad de especies, ¿sí? que tiene que ver con todo el tema de aprovechamientos. Ahorita también vamos a hablar un poquito de esto. El título quinto,
que es el tema de conservación y restauración de ecosistemas, con 14 capítulos, también es muy grande. Es el tema de ANPs, prácticamente, y otros espacios protegidos. El título sexto, que tiene que ver con la participación social, con 2 capítulos, del 2.19 al 2.29. El título séptimo, que es las medidas para la eficacia de esta ley, que es, digamos, la parte de inspección y vigilancia, ¿no? Con 4 capítulos y 24 artículos, ¿no? Y sanciones. Increíble, tiene 26 artículos transitorios. Y aquí no llegué ahorita a dar la conferencia. Habíamos comentado de que la minuta está disponible, ¿no? Es totalmente abierta. Yo sí quisiera aquí comentárselos, el comercial. Está en la Gaceta Parlamentaria. Si ustedes entran a la página de Cámara de Diputados, 1 de febrero, en la Gaceta Parlamentaria de ese día aparece como anexo 4 y es muy fácil entrar y bajarlo. Y ahí está todo los contenidos ya de esta. Aquí, nada más quiero comentar que en los transitorios está el tema, por ejemplo, de los famosos delfinarios, que es, aquí curiosamente, de repente las empresas delfinarios están en contra en este momento. Hay aliados muy raros, lo voy a decir, de los que se oponen, así como hay gente muy correcta. Yo, por ejemplo, yo no quiero que salga como está ahorita la minuta, porque ahorita vamos a hacer algunas observaciones de género. Y sin embargo, sí se me hace curioso que haya compañeros de viaje, a veces que no son precisamente los que me gustaría tener. Algunos temas de discusión que yo percibo que han estado en la opinión pública. El tema de la prohibición expresa de explotación y explotación de la minería en áreas naturales protegidas ha sido un tema que ahí ha saltado a diferencia, por ejemplo, del artículo 41 de la Ley de Hidrocarburos, que, por ejemplo, prohíbe la explotación de hidrocarburos en áreas naturales protegidas de manera expresa. Esto no ha transitado. A pesar de que existió la propuesta, se quedó, no hay una expresión. Entonces, ha sido un asunto que ahí está, digámoslo así, y con todas las posibles consecuencias, dado el sistema de concesiones y de priorización de la minería en México. El otro, que para mí es muy importante, porque en todos los documentos y en todas las observaciones se dice, bueno, la ley no está tiene problemas, etcétera, pero no logramos llegar al tema del título segundo, ese no está claro, denominado diversidad genética, que tiene 5 capítulos y los 20 artículos. ¿Y por qué? Porque ahí prácticamente la implementación del protocolo de Nagoya, ¿sí?, que finalmente busca la participación justa y equitativa de los beneficios para la utilización de recursos genéticos. Y entonces, prácticamente lo que se hace en este título es transcribir de manera general el protocolo de Nagoya, que ya de por sí ya está ratificado por México y es ley, al título. Y entonces quedan muchas cosas sin atender. Yo señalaría, por ejemplo, hay preocupación sobre cómo se va a atender la problemática de contaminación genética y de la erosión genética. Ahí no queda, está simplemente ni siquiera se tienen instrumentos, bancos de germoplasma, cualquier asunto que pueda ayudar a detener este proceso, que lo estamos viviendo también en la biodiversidad. Y entonces también se necesita, con el protocolo de Nagoya, hay que desarrollar, y el protocolo lo deja, dice, dejémoslo a la legislación local, cómo vas a implementarlo. Y entonces, ¿cómo vamos a desarrollar los mecanismos de consulta para consentimiento previo, libre y fundamentado e informado para el acceso, por ejemplo? ¿Cómo se va a dar los sistemas de participación justa y equitativa de los beneficios de utilización de recursos genéticos? Hay temas que ni siquiera se dicen por su nombre. ¿Qué hacemos con la biopiratería? Existe.
Y ese es el problema que estamos teniendo ahorita en México. Y yo conozco, por lo menos, o intuyo que se está llegando, se toman recursos, de hecho hay ya unos permisos vía, por ejemplo, la Ley General Forestal para acceso a biotecnológico de recursos biológicos forestales, y entonces, pero son trámites que se toman de manera discrecional. Entonces, hay temas pues que no están muy desarrollados y sigue siendo un tema de discusión. El tema, por ejemplo, de biocultural. ¿Cómo vamos a desarrollar como instrumento para apoyar y defender a las comunidades campesinas y los pueblos indígenas con los temas como los protocolos bioculturales? ¿Dónde se van a registrar? ¿Qué es, en fin, finalmente, la orientación que van a tener los protocolos bioculturales, que están también en el protocolo de Nagoya? Y entonces, esos temas, creo yo que están muy ausentes en el título segundo. Por ello, de alguna forma, se llega, por ejemplo, en el tema de la consulta, la Comisión de Acceso ordinaria de Pueblos Indígenas allá en la Cámara, pues pidió, como de Asuntos Indígenas, pidió como opinión que se dé consulta pública, ¿sí? Sobre cómo vamos a acceder a estos recursos genéticos asociados a conocimiento tradicional. No tenemos una ley de conocimiento tradicional tampoco, no tenemos una ley de consulta pública, entonces traemos ahí insuficiencias también en estos temas. Ahora bien, perdón por las trampas tecnológicas, siempre me acuerdo. Algunos temas, voy ahorita a irme a algunos artículos a manera de ejemplo, no son todos, podemos tener diferencias de opinión o hasta no puedo tener alguna visión técnica, pero digamos que aquí hay temas como el segundo, relacionado al objeto de la ley. Por ejemplo, hay en su fracción 1, se debe de considerar acción no solo de conservación, que la Ley General de Vida Silvestre considera a la protección, manejo y mantenimiento, en su definición, sino también de prevención, preservación y restauración de la biodiversidad, todos ellos considerados también en el concepto que se da en la Ley General del Equilibrio Ecológico. Y entonces hasta se deben modificar, por ejemplo, términos difusos, por ejemplo, como el tema de manejo adecuado o el manejo, por ejemplo, y uso sustentable. Hay que incluir temas que incluso hay recomendaciones a la Autoridad Superior de la Federación sobre conceptos como patrimonio natural, que no está incluido junto con el tema de biodiversidad, como un objeto de cuidado. Entonces, por ejemplo, necesitamos, en negritas estoy poniendo, por ejemplo, cómo se debería, una posible redacción de tener en temas como el de la fracción del objeto de la ley, garantizar el derecho a un medio ambiente sano mediante el mantenimiento y recuperación de la funcionalidad de los ecosistemas, las acciones de conservación, prevención, preservación y restauración, así como el manejo, uso y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad y el patrimonio natural, por ejemplo. Este tipo de cuestiones son las de la letra pequeña, que tenemos que ir discutiendo. Esto se ha intentado una y otra vez, el proceso en el Senado, que nos hubiera gustado fuera otro, pues no permitió todo el año 2017 hacer este tipo de modificaciones. O otros, por ejemplo, en la fracción 2 es también incluir el tema del patrimonio natural, regular en beneficio social la conservación, la restauración y el aprovechamiento sustentable de los elementos naturales que componen la biodiversidad y el patrimonio natural para lograr el desarrollo equilibrado del país, por ejemplo. Y aquí volvemos a insistir, hay temas muy claves, más allá de considerar, insistir ahorita vamos a considerar el tema de la definición de qué es patrimonio natural. Aquí tienen hasta errores de técnicos, porque cuando tú lees en el segundo párrafo dice el aprovechamiento sustentable de las especies acuáticas
y los recursos forestales manejables y no manejables seguirán regidos por las primeras dos leyes referidas en el párrafo anterior. Y si ustedes se fijan, en realidad se refiere a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable para recursos forestales y a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable para especies acuáticas, ¿sí? Y el tema es aquí el tema es de que salvo que se trate de especies o poblaciones en riesgo, y que consideramos que se debe meter también el concepto de especies invasoras, para que no se excluya de los listados, como ha sucedido en el último listado que se presentó ahora en 2017, o fines de 2016, se presentó el primer listado de especies invasoras formalmente para México. Pero resulta que como la Ley General de Pesca se encarga de las especies invasoras en su materia y la Ley Forestal lo mismo, pues resulta con que se sacó un listado parcial. No hay un listado de especies invasoras para plantas forestales, digamos así, para especies forestales, ni para determinadas especies acuáticas. Y entonces es un listado mucho, no puedo decirlo de otra forma. Y entonces la única forma es de que se mandate, al igual que especies en riesgo y poblaciones en riesgo, se mandate en la ley que las especies invasoras son materia de todas, de cualquier tipo, son materia de la ley de biodiversidad, ¿sí? Y entonces ese tipo de cosas son las que pueden. Temas como, por ejemplo, conceptuales, que aquí podría, yo creo que se puede discutir horas y horas. Lo que hicieron fue pegar en definición de conservación la definición del artículo 4 como de conservación de la LEGEPA en materia de la definición de preservación. Esta parte que estoy subrayando es el pegado que hicieron de tomar de la LEGEPA este concepto. Si ustedes lo checan, entonces equiparamos conservación en la Ley General de Biodiversidad con preservación en la LEGEPA. Entonces aquí son temas que habría que discutir con mayor finura sobre qué estamos entendiendo, porque eso va a tener consecuencias prácticas a lo largo de toda la ley. ¿Qué es conservar? ¿Qué es preservar? Y es un asunto que no me voy a meter ahorita en el detalle de las diferencias. El tema, hay adiciones de conceptos. A mí me puede mucho que no esté incluido el concepto de aprovechamiento de subsistencia, que es, en mi opinión, el que se realiza sobre ejemplares, partes y derivados de vida silvestre para su consumo, para su venta directa, para la satisfacción total o parcial de necesidades básicas relacionadas directamente con alimentación, vivienda y salud, así como las de dependencias económicas. El aprovechamiento de subsistencia se da en el día a día cotidiano de las comunidades campesinas. O sea, es increíble que es donde más se accede a la diversidad biológica, no tengamos este tema bien claro en la legislación. Temas como ahora que surgieron, que UNESCO crea la figura de geoparques, que ahora ya México tiene los geoparques, el geológico que está el geoparque que está en Hidalgo, de MITS, que tiene que ver con las formas geológicas que tienen en el estado de Hidalgo, y otro que está en la Mixteca Alta por los procesos erosivos, ¿no? Y entonces tenemos que tener claro por lo menos tener bien claro qué es un geoparque desde el punto de vista de definición. Igual, aquí el tema que he insistido mucho de cómo considerar patrimonio natural, aprovechar esta ley, que digamos que es una definición genérica, conjunto de bienes y recursos de la naturaleza, fuente de diversidad biológica y geológica, que tiene un valor relevante medioambiental, paisajístico, científico, cultural. Entonces, hay una serie de problemas de que faltan los conceptos. Otro tema que también ha sido de debate, la arquitectura institucional. ¿Quién se va a hacer cargo de la ley formalmente?
Bueno, tenemos, por ejemplo, el sector central, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la CONAVI. Nosotros lo que proponemos es que se desarrollara un capítulo muy claro con sus secciones de qué atribuciones tiene la Semarnat en materia de biodiversidad, la propia CONAM, aunque ya aparece con parche marcado, digamos desde el punto de vista técnico legislativo, metieron atribuciones ya, ahora sí la CONAM ya no está, digamos, defendida por el reglamento interior de la Semarnat, que ahí es donde está inserto, sino que está ya, está digamos, en la ley. Sin embargo, es una arquitectura extraña en donde metieron este tema. El tema de la Comisión Intercentrarial para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONAR. Hay un acuerdo presidencial que es el que da básicamente la certidumbre a la CONABIO para su creación. Sin embargo, no es un organismo que tenga un presupuesto ya regulado, por ejemplo, por el Congreso, en concreto por la Cámara de Diputados, y eso hace que viva, digamos, con ciertas incertidumbres en la CONABIO. Pero es un tema extraño el que la CONABIO no aparezca con ya una estructura de atribuciones y competencias, se declare como ya formalmente. Ahí anda algo que no está claro. Digamos, se trata de imponer que a fuerzas tiene que estar la CONABIO ya en la estructura formal de la ley, pero yo creo que se debería darle certidumbre a la CONABIO. Igualmente, dejamos muy abierto a los municipios cuáles son las atribuciones. En la ley se deja que en el artículo 11 se dice, bueno, pues lo que digan las leyes estatales sobre las atribuciones de los municipios, y entonces falta un mandato claro para un orden de gobierno tan importante en la vida cotidiana como es los municipios. Otro tema, no aparece un catálogo de los instrumentos de política nacional sobre la biodiversidad. ¿Cuáles son los instrumentos? Nosotros ahorita aquí, la recomendación era que se enumeraran, que se incluyera otro. Yo traigo diferencias sobre lo que se entiende en términos de tiempos y temporalidades, lo que es una estrategia y lo que es un plan especial o un programa especial, porque la ley de planeación es muy clara. Nada más hay programas sectoriales, hay programas regionales y hay programas especiales. No existe como tal estrategias. Entonces, esta estrategia está como parche. Yo entiendo que nos debemos al convenio de la diversidad biológica, pero en términos de país, nosotros para actuaciones, para seguimiento de acciones, metas, etc., tenemos una ley de planeación a la cual hay que obedecer. Y por eso se surgen los programas especiales. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso del programa especial sobre el cambio climático, ¿no? Igual, en el mismo caso, no es nada más hacer estrategias, sino que también hay que hacer programas en las entidades federativas, ¿sí? Entonces, nosotros señalamos, como está en el caso de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, que hay que entender que una estrategia es un instrumento vector de política nacional, pero para mediano y largo plazo. No es un programa de la administración pública para 6 años. Por eso mismo, tenemos que cuidar hacia dónde que las estrategias tienen mayores perspectivas que la temporalidad de 6 años. Tienes que tener esa visión de futuro en la materia de la Estrategia Nacional de Biodiversidad. El otro tema es que hay que promover, que se olvidó esto, lo mocharon, venía la iniciativa original y curiosamente se mocha, decía, la Secretaría promoverá la participación de los distintos sectores y grupos sociales en la elaboración, actualización y ejecución de la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad, según lo establecido en esta ley. O sea, quitaron ese mandato de promover participación social.
en la elaboración y ejecución de actualización de la estrategia. Ahora bien, aquí, bueno, básicamente aquí hay un error, pero lo que nosotros se quedó claro que sería la Secretaría finalmente, esto no le hagan tanto caso lo que puse aquí arriba, la Secretaría va a elaborar, actualizar y publicar la estrategia, ¿sí? Pero tiene participación con la CONABIO. Y nosotros creemos que el Consejo Consultivo Nacional para la Biodiversidad que se crea en la ley lo apruebe, no nada más sea un consejo que dé opinión, ¿sí? Y que además esta parte también se quedó fuera por algún extraño, que la estrategia sirva para retroalimentar otros instrumentos de planeación del desarrollo a través de las líneas generales basadas en el diagnóstico de la propia estrategia. Es decir, tiene que haber, el tema de biodiversidad no puede quedar aislado en el mandato de la Planeación Nacional del Desarrollo, ¿sí? Y ese es un tema que tenemos que ser muy cuidadosos. O sea, los problemas que estamos teniendo de pérdida de biodiversidad generalmente tienen que ver con muchas malas decisiones de política pública en otros sectores, sobre todo de las actividades económicas, ¿sí? Otro tema, nosotros proponemos por lo mismo que se adicione un par de artículos para definir qué es un programa especial de biodiversidad que se necesita hacer cada 6 años. Bueno, si tenemos un programa especial de cambio climático, hay una ley general de cambio climático que mandata que se haga una estrategia nacional de cambio climático, un programa especial de cambio climático. ¿Por qué no podemos hacer un programa que incluso podría ser hasta concurrente, lo podríamos también, habría que discutir, para el tema de la biodiversidad de este país, ¿sí? Para que tengamos metas medibles cada 6 años, de cumplimiento, de acciones medibles, responsables institucionales. Eso lo necesitamos tener, no dejarlo tan ambiguo. Y aquí voy a poner pongo 3 láminas antes de entrar al tema de especies. Esta es una posición personal y de carácter bioético sobre cuáles son las metas para el manejo de la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre. En mi opinión, es un asunto bioético. Debería ser defender a los animales en la construcción de sus derechos, proporcionarles la oportunidad de vivir su propia vida a su manera, lo mejor que puedan, libres de la depredación humana. Eso sería desde la idea bioética el respeto a los derechos. Hablamos de derechos de animales, en la vida silvestre. ¿Cuál entonces sería la meta? La meta sería enfocar en la legislación de México que se promuevan programas y proyectos para proteger a los animales silvestres de aquellos que violan sus derechos. Por ejemplo, quienes ponen trampas, practican la caza deportiva, aquellos promotores de actividades comerciales que destruyen o escogen espacios de vida en nombre de la inversión, etc. ¿Sí? Entonces, ahí la conclusión que señalaría es que quienes viven del aprovechamiento comercial extractivo de animales silvestres es desde el enfoque de los derechos de los animales incorrecto. Y eso vengo aquí a provocar, un poco el debate, ¿no? Habrá justicia cuando nos rehusemos a permitir que este tipo de aprovechamiento continúe a través de no adquirir por ningún motivo ejemplares de animales de la vida silvestre. No hablemos de prohibir, sino de ir cambiando la conciencia de las personas respecto a lo que significan los derechos de los animales, a vivir en libertad, sobrevivir en espacios naturales y no ser sujetos a caza o captura solo para fines de recreación humana o consumo superfluo, que no sea la mera subsistencia humana. Entonces tenemos que cambiar, porque yo a lo largo de todo un título se promueve mucho la idea de que vayamos del extractivismo de animales, sobre todo de animales de la vida silvestre. Y en realidad temas como la caza deportiva se ven como una oportunidad para el desarrollo. Y entonces eso creo yo que no es lo correcto. Pero bueno, es una discusión que me gustaría que se pudiera dar en el debate una vez.
Entonces, nos vamos al tema del aprovechamiento extractivo. En el tema presente para sobrevivir, para la subsistencia, consideramos que, primero que nada, voy a empezar por el tema del aprovechamiento extractivo, que dice, por ejemplo, que no será necesario contar con autorización para realizar el aprovechamiento de insectos nativos, salvo que se trate de especies o poblaciones en riesgo. La idea es de desregular, ¿no? De que tenga toda la gente la posibilidad, sin autorización, de aprovechar insectos nativos, que la diversidad de insectos de este país es enorme, el consumo de ellos es igual enorme en las comunidades campesinas e incluso en las áreas urbanas. Sin embargo, creemos que hay que agregar algunas cosas respecto a la tramitología, un par de párrafos. Uno sería: la Secretaría, previa opinión favorable del Consejo Consultivo Nacional, identificará a través de listas las especies, poblaciones o grupos de especies que no requieren autorización para su aprovechamiento extractivo. Estos, porque necesitamos de regular, y no todo lo que, aparte de los insectos, hay, digamos, quelites, vamos a suponer, por dar un ejemplo. No todo, hongos, de todas maneras la gente accede, no va a pedir una autorización, y ya me imagino que ahí en la Secretaría normalmente todo el mundo va a pedir su autorización, ¿no? Y entonces, aquí tenemos que dar una salida a este tipo de cosas, porque formalmente mucha gente está en la ilegalidad cuando anda en colectas. Las listas respectivas deben ser revisadas, actualizadas en lo posible, ¿no? Y entonces, este tipo de temas de la desregulación en muchos temas. El otro, y este que tiene que ver con el ideal bioético, y que a mí siempre me ha parecido sumamente incorrecto, que se sea tan ambiguo en el tema de las especies en riesgo en su aprovechamiento extractivo. Entonces, por alguna extraña razón, descuidan y no dejan de manera expresa decir que se podrá autorizar, el texto lo voy a leer como estaba en este momento. Se podrá autorizar el aprovechamiento extractivo de ejemplares de especies en riesgo cuando el plan de manejo aprobado se le dé prioridad a actividades de restauración, propagación, repoblamiento, reproducción e investigación científica. Dice: cualquier otro aprovechamiento, en el caso de poblaciones en peligro de extinción y amenazadas, estará sujeto a que se demuestre que se ha cumplido satisfactoriamente ante la Secretaría de Procuración cualesquiera de las 4 actividades mencionadas anteriormente. Es decir, si se deja abierta supuestamente, de manera muy discrecional, a que puedas llegar a hacer aprovechamiento extractivo con fines comerciales de especies en extinción y amenazadas. Eso es, si tú cumples supuestamente con una serie de actividades previas, ¿sí? Y entonces, en mi opinión, debemos ser más claros. No se debe dar aprovechamiento extractivo para fines comerciales en especies en riesgo o de categoría de peligro de extinción y amenazada. Todavía en esa extraña cosa que le llaman especies sujetas a protección especial, que esa categoría podría realizarse aprovechamiento extractivo con fines comerciales, pero estarías a ser demostrado mediante estudios técnicos correspondientes. Primero que nada, tienen que hacer un estudio. Las negritas son corporaciones que sean cumplidos a satisfacción de la Semana y con la opinión favorable del Consejo Consultivo. No dejarlos tan abiertos, ¿sí? Y así, entonces yo les diría que aquí hay un asunto que no me gusta en lo particular, como está de ambiguo ese artículo 117, que viene de la Ley General de Vida Silvestre. Evidentemente hay gente que le interesa que siga dándose esta ambigüedad.
El otro que les decía que a mí me puede mucho porque el aprovechamiento de subsistencia es el real, es el que se está dando todos los días, no es nada más de fauna de cualquier clase, es también de flora. Y entonces, aquí ya les decía, hay que tenerlo definido, hay que incorporar con claridad, decir que en el artículo 130, de qué se trata, es aprovechamiento de subsistencia, que además la Secretaría, y aquí son muy enfáticos, no nada más las autoridades competentes a la fecha y en la ley son los gobiernos estatales, esos son. Y los gobiernos estatales ni se preocupan por el tema del aprovechamiento de subsistencia, ni lo conocen. Entonces, hay que meter también que la Secretaría tenga mano en este tema, que ayude a orientar el aprovechamiento de subsistencia. Y ahí hay que ampliar el tema. Por lo menos, una de las propuestas es que la Secretaría, y en su caso los gobiernos estatales, encaucen el tema de aprovechamiento hacia la sustentabilidad, apoyen a las comunidades, que se tenga ese mandato en la ley, y que incluso tengamos prioridades. ¿Dónde vamos a enfocarnos? Pues primero que nada en donde tengamos problemas de que se está en un aprovechamiento como subsistencia de especies en riesgo o posible riesgo. Y así vayamos teniendo un poco de un orden de prioridades. No firmar acuerdos, por ejemplo, con intermediarios en este tema y siempre con esta intención de capacitación para los habitantes de comunidades particulares. No nomás estemos pensando en unas, que ese es un problema que tenemos en la actual generalidad silvestre. O sea, no tienes que tener, o sea, para caminar una UMA es todo un asunto que no está funcionando, sobre todo en muchas comunidades, ¿no? Y entonces, ese es el tema de que tendríamos que tener. El otro tema es el aprovechamiento no extractivo, ¿no? Digamos, el más noble, ¿no? En teoría. Y aquí lo que estamos diciendo es que precisamente por ser un tema que noble, digamos, el no extractivo, el de observación, el de fotografía, etcétera, pues no necesariamente se requiere una autorización. Hay que también no exagerar. O sea, el aprovechamiento no extractivo de vida silvestre, si yo me salgo acá y voy y ando paseando y ando viendo aves y tomándoles fotos, observándolas, en teoría, si lo interpreto así, tendría que requerir una autorización. Eso es una sobreregulación. Entonces, lo que nosotros proponemos es que solamente se requiere autorización cuando se realice en espacios prioritarios para la conservación o con especies de población en riesgo. Ver ballenas grises, que no puedes estar ahí en determinados momentos de su ciclo biológico, etc. Las vas a perturbar, por ejemplo. O sea, ese tema, ese tipo de cosas en áreas naturales protegidas, etc. Y si hubiera en su caso que la Secretaría detectara que está pasando un problema con el aprovechamiento no extractivo y que tenga consecuencias negativas para la preservación de la biodiversidad, pues si ya que no se requiere más que se deje sin efecto si se dio aviso, ¿no? Que es lo que nosotros ponemos, un aviso por esto, ¿sí? Y a estos contenidos, etcétera, se pueden dar los lineamientos y reglamentos en normas sociales verificables correspondientes para cuando se requiera autorización. El tema, otro gran tema, álgido, grande. Ustedes deben saber que se crean los espacios prioritarios para la conservación. Voy a dar algunos ejemplos, pero básicamente descansan en las actuales categorías de las áreas naturales protegidas que fueron prácticamente transcritas. Hay otros espacios protegidos, voy a dar algunos a manera de ejemplo que tienen que ver en este gran título de espacios prioritarios para la conservación. En
el 189, por ejemplo, se define las áreas naturales protegidas por instrumentos internacionales. Pero simplemente dejaron un primer párrafo, que es este: la Secretaría deberá publicar, mantener actualizado un listado de las áreas, bienes, reservas, sitios y zonas designadas mediante los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de aquellos derivados de otras leyes federales y federales. Nosotros consideramos que debe ser más expreso, debe ser más enunciativo, que cuáles son en este momento estos espacios que deben ser además considerados en un símil como áreas naturales protegidas, no es meramente en ese marco global de espacios prioritarios para la conservación. Los humedales de importancia internacional, derivados de convenios relativos a los humedales de importancia internacional, los sitios patrimonio mundial de la Convención de la UNESCO, los sitios naturales, los geoparques declarados también por la UNESCO y obviamente las reservas de la biosfera declaradas por la UNESCO, que no todas, hasta donde yo entiendo, siguen siendo, ¿no? Sigue siendo, no está dentro, Sí, está en UNESCO. sí está en UNESCO, pero no está en el sistema. Está en el sistema federal. Así es, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hay que dejarlo más claramente enunciado. El otro tema, otros tres, se propone por lo mismo, que para esto haya un esquema, porque se dejó tan abierto que por lo menos la declaratoria se sujete a lo previsto en la sección ahora 3, establecimiento, administración y vigilancia de áreas naturales protegidas, del capítulo 2, del título 5. Es decir, cómo vas a declarar estas áreas naturales protegidas por instrumentos internacionales. No hay un procedimiento expreso en la ley. Y por lo tanto, ¿cómo se va a dar ese régimen de protección? No nomás es decir, ahí están. Hay que tener un procedimiento de cómo vas a hacerlo. Y pues hay todo un procedimiento ya muy hecho para este sentido. Y obviamente todo esto tiene que ser llevado mediante acuerdo por el Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas. No puede hacerse en este tema tan delicado. Debe de haber una opinión muy clara sobre este tema. Por ejemplo, otro espacio prioritario para la conservación, los corredores biológicos. Aquí nosotros dejan que los corredores biológicos se establezcan a través de un acuerdo secretarial. Sin embargo, nosotros sugerimos que también las autoridades competentes de las entidades federativas puedan declarar corredores biológicos. No esperar a que el gobierno federal, a veces por la urgencia, por los procesos, se espera una declaratoria de corredor biológico. ¿Sí? Hay distintas escalas incluso de corredor biológico. Entonces, sí darle la oportunidad a los gobiernos de los estados de que también de manera expresa puedan declarar corredores biológicos. Y dejar muy claro además para qué sirve el corredor biológico. Hay que agregar otro párrafo de que podemos discutir la redacción, pero es claramente para lograr la conectividad ecológica del territorio, en espacios prioritarios, qué tipo, por ejemplo, de papel tienen los cursos fluviales, terrenos forestales y otros elementos del territorio, y cómo los inscribes en programas como es el ordenamiento ecológico del territorio. Eso se necesita ser muy claro. El otro tema es las regiones prioritarias, que tanto se señalan, con han hecho un extraordinario trabajo sobre este tema. Entonces, se crean las regiones prioritarias también con un acuerdo de titular en la Secretaría. Pero la Secretaría debe darle su espacio también a la CONABIO para que se impulse este estudio, la identificación, la delimitación, el diagnóstico y el monitoreo. Porque si no, dejas al acuerdo del titular, aquí debe de seguir ese trabajo claramente expreso
del tema de los aspectos de identificación de regiones prioritarias, ¿sí? Y además debe ser las regiones prioritarias el marco de referencia para que los gobiernos de los tres órdenes consideren incorporar áreas naturales protegidas o nuevas áreas protegidas. El otro tema, por ejemplo, áreas de importancia para la conservación de las aves. También es el mismo caso, lo dejan en un solo párrafo. Aquí buscamos un poco definir las características y sería un poco la propuesta, ¿no? ¿Dónde están las áreas de importancia para la conservación de las aves? Entonces, hay que dejar esto más claro, y aunque están alineados con el acuerdo de la conservación de las áreas de regiones prioritarias. Participación social. Aquí precisamente acaban de subir un documento, ya no me dio tiempo del análisis de este nuevo documento sobre el tema de participación social, lo subió una unidad del PNUD. Acaba de salir el tema de que ya va a ser vinculante el principio 10 porque ya la CEPAL hace unos días se firmó, que es prácticamente el derecho a la participación, a la consulta, a la información en materia ambiental. Entonces tenemos que, incluso México se va a ratificar y seguramente vamos a ser parte y tenemos que cumplir con la implementación del principio 10 que está en materia de participación y de información. El tema es aquí que creo yo que un Consejo Consultivo Nacional debe ser presidido por máximos responsables de la política. En este caso no es la CONABIO, es la Secretaría. En todo caso, la CONABIO debe ser quien pueda ser el director técnico del Consejo Consultivo. Creo yo que aquí esto es un tema donde no puedes bajar un Consejo Consultivo. La sociedad debe de tener un interlocutor directo al titular de la Secretaría o a su representante, ¿sí? En un consejo de ese nivel. Lo dejamos, hay cosas de organización que tienen que expresamente decirse en el reglamento, esto en las negritas. Debe haber un mandato de obligación de sesiones ordinarias 3 veces al año. ¿Por qué? Porque si no, pues luego los consejos nomás se instalan y te vuelves a ver en 2 años, ¿no? No tienes que cumplir con esto. Y yo les decía que en todo caso, si algo tiene la CONABIO, pues, técnicamente puede estar en el tema de la dirección técnica, ¿no? Además de que va a haber un comité científico asesor. Pero sí creo que en términos de interlocución, quien debe presidir en todos los consejos nacionales es la Secretaría titular, ¿no? Luego la conformación, ser más expreso. Lo dejaron, dice que el Consejo Nacional va a estar conformado por 4 representantes de estos sectores. Entonces, dicen personas, agrupaciones y luego de pueblos indígenas y de comunidades rurales. Nosotros decimos que dejaron claro que sean preferentemente autoridades, tanto de pueblos indígenas y de comunidades rurales o ejidos, relacionados al tema de la conservación de la biodiversidad, empresas, aquí el sector privado, que tengan también relacionadas a estos aspectos de conservación y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad, también de manera expresa las organizaciones de la sociedad civil y los comités regionales de biodiversidad, que es un subconjunto, digamos, del Consejo Nacional. ¿Cómo integrar el Consejo? Una, que hacer énfasis de nuevo, reconocer la trayectoria de los consejeros en materia de conservación y aprovechamiento sustentable, que sean elegidos conforme a la convocatoria pública. Lo dejo ahorita ambiguo, porque si no, la Secretaría, aquí como está, se abroga el derecho de elegir a los consejeros.
Entonces, creo que eso tampoco es muy democrático, ¿sí? No es, lo que se quiere es un diálogo, una interlocución de todas las voces. Y podría ser un consejo a modo o muy uniforme. Ese es el sentido. Y otra que no sean toda la vida. Los consejeros tienen que tener un fin, 3 años, o pueden ser menos. El nivel de quienes participen, de los servidores públicos, mínimo tiene que ser de director general. Pues dejar un director, puede ser director de áreas, no es el tema, tiene que tener poder de decisión. Y obviamente suena extraño, pero hay que dejarlo. Los consejeros tienen que ser de manera honorífica. Luego se malinterpretan los consejos, ¿sí? El tema de las vedas, aquí también ese es un tema que se deja muy raro. La Secretaría, y aquí le pongo, aquí dejaron opinión del Consejo Consultivo Nacional, yo le pongo opinión favorable. Si el Consejo Consultivo Nacional propone establecer vedas, limitaciones al aprovechamiento de la población, o promover esto, pues tiene que tener una opinión muy clara del Consejo, ¿no? Sé que opinión, pues si ya te pedí opinión, digas lo que digas, yo te voy a hacer lo que yo quiero. Ese no es el asunto, ¿no? Y luego, ¿hasta dónde se puede levantar una veda? Se puede establecer, pero no es a solicitud de personas físicas o morales interesadas meramente. También la Secretaría lo puede hacer y no esperar a solicitar a que haya una solicitud de personas físicas o morales. ¿Sí? Ese es un asunto que parece niño, pero pues, no me muevo mientras nadie me diga, ¿no? De oficio que tienes que entrar en este tema. Y este tema de veras tiene que estar publicado con una resolución de por qué, ¿sí? Tanto en el diario oficial y en la Gaceta Ecológica. El otro es que cuando se pide para las vedas, ya sea para imponerlas o para quitarlas, que se hagan estudios de población, pero también la Secretaría, cuando se observe que hay carencia de recursos económicos, la Secretaría también ayude en la elaboración del estudio, en estos costos, que pueden ser en especie, no necesariamente monetarista. Y que dé asesoría, porque muchas veces ahí pues escapa, ¿no? Y deja, pues si tienes dinero, pues sí haces la veda, si no, no vas a hacer nada, o vas a levantar la veda, o sea, cualquiera de las acciones que se toman en esta materia. Y aquí, si ustedes se fijan, hay todo un artículo 90 bis que nosotros estamos proponiendo, que tiene que ver que para que haya vedas o no, haya consulta. No puedes ignorar a la población que va a ser afectada de una u otra forma. Hay que hacer consultas, hay que hacer reuniones. Entonces, bueno, yo aquí propongo un esquema que puede ser corregido, pero es necesario que la gente participe, se involucre en el aprovechamiento o no de la vida civil. ¿Sí? Y entonces aquí se sugiere un nuevo artículo. Y ya para acabar, conclusiones y posibles recomendaciones. Hay que seguir trabajando, el borrador es muy largo. Yo tuve, lamentablemente no tengo una versión, la última versión de Word está como escondida, nada más la conoces en la versión del formato y ha sido un problema hacer ese trabajo del dice y el debe decir. Hay que hacerlo público, hay que hacerlo por aproximaciones sucesivas para ir corrigiendo opiniones, etc. Y que se tenga claro. El otro es trabajar en el desarrollo de un protocolo de consulta pública. Ya hay una propuesta, creemos que es factible trabajarla, de que se haga la consulta pública, la Comisión de Asuntos Indígenas lo está haciendo, y para que se pueda mejorar la ley. Nadie tiene la verdad absoluta, pero creemos que la ley es mejorable, o la minuta de la ley. Y eso nos daría una mejor ley que la que se está ahorita discutiendo, pero se necesita mucho consenso.
no pueden imponerse por mayorías simples. Si sale así, ese es uno de los problemas que tiene esta ley, que se imponga una mayoría muy pequeña, por cierto, ya en términos de diferencias de votos, porque ahorita en la correlación política en la Cámara de Diputados, solamente el Partido Verde y el grupo de parlamentarios del Partido Verde y el grupo de parlamentarios del PRI están a favor incluso de sacarla de esos términos, aunque ya ahí hay problemas, porque por ejemplo la Comisión de Pesca ha estado negociando pues que la prohibición de todos los eslamobranquios pues no sea así, sino que solamente sean las especies en peligro de riesgo, digamos, de los tiburones, ¿no? O por ejemplo el tema de recursos genéticos que con los pueblos indígenas, que también hay una presión para hacer consulta pública. El problema para hacer consulta es que no hay un esquema de vinculación. A mí me tocó participar en los inicios del primer foro que se hizo en el Senado, asistir a hacer una serie de observaciones similares. Algunas ya se incorporaron, también hay que reconocer que hay cosas que se están incorporando. Por ejemplo, les decía al principio precautorio, es una cosa importante que ya está, pero por ejemplo otros temas no están, y entonces necesitamos que se busque ese consenso. No traemos prisa, esa es otra, y lo digo, tenemos Ley General de Vida Silvestre, tenemos LEGEPA, la mayor parte de las cosas están ahí, o sea, no hay un imperativo de sacarlo en 15 días o en 20, y yo les he comentado, tomémoslo con calma, consultemos, mucha gente ni siquiera sabe los alcances de la ley, por eso venimos hoy aquí, para platicar con ustedes, escuchen a otras voces. Hay gente que está a favor de la minuta, hay organizaciones, hay académicos que también están a favor de como que se saque así, aún reconociendo que tienen problemas, pero dicen, no, así yo no tengo ningún interés, les digo, más que haya una buena ley. Sino, lo que nos va a pasar, también lo sé por experiencia, que a los que trabajamos en este tipo de cosas, pues nos da materia de trabajo, viene la siguiente legislatura y nos vamos a dedicar a hacer reformas, porque así se estila. Hemos reformado la ley GEPA N veces, la Ley General de Vida Silvestre, está toda ahorita la ley forestal, la de residuos, ese es el pan de cada día. ¿Y por qué no hacemos de una vez por todas una buena ley? Eso es la reflexión final. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Klimek. Pues vamos a pasar a la sesión de preguntas. Nos estamos corriendo un poquito en lo que habíamos programado, sin embargo, era fundamental escuchar y aprovechar todos los pues temas que trae para nosotros el doctor. Bueno, entonces contamos con pues unos 20 minutos, 15, 20 minutos para preguntas. Aquí el doctor levantó la mano y tenemos otra acá. A ver, yo tengo una pregunta. Bueno, indudablemente es abrumador. Digamos, el escenario es abrumador, no tiene la culpa, usted no tiene la culpa a nadie. En sí, el problema es abrumador. Pero aquí hay un problema de tendencia. A ver si estoy claro. Podríamos tener hacia todo lo que esto representa dos tipos de tendencia. Una mayor intervención formal, es decir, mayor intervención de la Secretaría, más reglamentos, más leyes, o una mayor intervención social. Yo no creo que forzosamente las dos vayan por el mismo camino, es más, mi experiencia es que van por caminos distintos. Cuando se ha buscado la intervención de la sociedad, se choca con los reglamentos. Cuando los reglamentos se amontonan, lo primero que pasa es que no se cumplen, se crea inmoralidad, se crea burocracia. Me gustaría un poquito oír, no solo un punto concreto sobre general, en esta relación
con la naturaleza. ¿Qué es lo que usted cree? ¿Qué hace falta? ¿Más burocracia, más reglamentos? Hemos llegado a eso, usted lo ha mencionado, el permiso a fotografiar un pájaro, ¿verdad? Vamos a ponerlo como anécdota, ¿verdad? Pero, ¿por qué no, verdad? El permiso a fotografiar un pájaro. Y podemos llegar a realmente un régimen bastante desagradable de vida, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel del hombre? Pero me gustaría oír un poquito su opinión personal. Gracias, doctor. Mire, yo soy primero un ferviente creyente de la conservación comunitaria. Es decir, yo vengo de Guerrero, donde lo que más que haya naturalezas protegidas que estemos esperando a decretos, tenemos junto con Oaxaca el mayor número de áreas donde las comunidades por sí mismas han asumido el compromiso de conservación. Y que funcionan varias de ellas. Exactamente, porque la gente está comprometida y eso es lo que esperamos. Muchas áreas naturales protegidas por historias han sido impuestas y tienes problemas de contradicciones. Y yo le voy a decir, ahora sí, el modelo mexicano de reservas de la biosfera que usted implementó y ha desarrollado. Las áreas naturales protegidas deben de ser catalizadores del desarrollo local y regional. Si no lo vemos así, pues entonces estamos fallando. Entonces, por eso yo he insistido mucho de que hay un problema, por ejemplo, con el tema de aprovechamiento de subsistencia, que es el que más se da en la realidad de la vida cotidiana. Necesitamos apoyar a las comunidades con capacitación, con programa. Hay que desregular, no hay que ver necesariamente a las comunidades campesinas casi como delincuentes, en muchos casos. O incluso a los investigadores, porque yo sé que muchos seguramente salen, colectan y tienen que ir al trámite, a la semanal, y entonces hay un proceso de ventanillas abrumador que te puedes tardar meses para que te den, aunque por temporalidad te den un permiso de colecta, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que ver un poco el tema de desregulación y el tema del compromiso del ser humano, de las personas, pero también necesitamos una secretaría fuerte, no la secretaría que tenemos ahora. Es decir, necesitamos recursos también. Y ese es un tema real. Necesitamos más gente profesional en los temas de la conservación, aquí ustedes tienen todo un semillero en el deporte. Entonces, si no lo hacemos así, si seguimos dejándolo yo siempre he dicho, y lo voy a dejar en símil, en las ciencias de la salud, la gente se preocupa mucho por atenderse como persona, vas con un médico, si necesitas análisis, pues vas a un laboratorio, si necesitas una intervención, pues buscas la mejor cirugía, el mejor hospital, necesitas infraestructura. Y ese tema es igual en la ciencia de los ecosistemas. Necesitamos el mejor personal para tomar decisiones de manejo. Necesitamos la mejor infraestructura, ¿sí? Equipos, etcétera. Y ese es un tema. O sea, hay muchas acciones que tenemos que hacer de manera paralela, pero siempre tomando en cuenta que es el ser humano es uno de los, y no es una visión antropocentrista, yo les quiero decir, pero no creo que la salida sea meramente, por ejemplo, en la comercialización de especies, por ejemplo, sobre todo de animales, ¿no? O sea, el tema de las umas a mí nunca me ha acabado de convencer del todo. Creo yo que ahí lo que tenemos más bien es que ir trabajando con las comunidades en procesos más integrales de conservación comunitaria, ¿no? Y eso es un tema que podríamos estar discutiendo horas y horas, doctor, pero no sé si les satisfaga o pueda. ¿Me permite un comentario? Fíjese, sí, es muy interesante y sí le agradezco su comentario. Yo tendría una sugerencia en cualquier acción que se haga. Quizá lo primero sería la posición que se toma como grupo. Realmente con los años creo que son dos posiciones antagónicas. Hay una posición en donde se quiere la intervención, y claro, queremos un mejor desarrollo técnico y demás, pero se quiere la intervención social, se quiere que el peso esté en la sociedad. Y hay otro sistema en donde se busca pues que el peso está fuera, en una estructura esotérica impuesta, que muchas veces choca
no solo con la tradicional, sino con la que aceptamos todos los días, que nos resulta realmente molesta. Creo que esta declaración de principios debería anteceder, pues no sé si la ley, pero la posición que tomemos. De la orientación. Muchas gracias. Para la conservación de la biodiversidad. Claro. Buenos días. Primero que nada quiero agradecer que me hayan invitado mis ex compañeros de facultad, que además estoy muy contenta de estar aquí con la gente conocida. Y de verdad que no tengo ningún interés en centrar la atención en mí, pero sí estoy como un poco ansiosa de decir lo que voy a decir. Yo soy bióloga y después me formo en cosas de ciencias sociales y trabajo en un instituto de investigaciones sociales. Y entonces le agradezco mucho la exposición porque yo dije, ¿a qué voy? No entiendo, ¿no? Ya no comprendo, pero me encantó la manera en que lo abordó. Yo creo que lo que está diciendo el doctor Halter es muy importante y es crucial. Es decir, necesitamos que esto que usted plantea al final como la estrategia de participación social identifique a los verdaderos y los correctos interlocutores. Es decir, el ser humano en abstracto no existe. Y me hubiera gustado que colegas míos del instituto vinieran, porque en una ponencia hace unos días, el mejor de nuestros investigadores tal vez decía que la tradición del presidencialismo centralista, de esto como centralizar las decisiones, fue mucho tiempo, resolvió, y después se trató de federalizar y los gobernadores tenían más poder. ¿Y qué pasó? Que se crearon pequeños reyesuelos, como Duarte. Es decir, esa derrama del poder hacia a los gobiernos estatales no siempre da buenos resultados, ¿no? Entonces, en esta estrategia, para que realmente podamos participar, no puede ser una ciudadana o ciudadano abstracto, tienen que ser sectores adecuados. Los indígenas tienen ya su manera de organizarse, los pueblos indígenas, y esos deberían ser los interlocutores. Cuando estaba viendo una de las cosas que usted anota en las empresas, se me hacía súper mañoso. Como decían empresas, y usted le aclaró que tengan que ver con la conservación, no las empresas, ¿no? Entonces, creo que toda esta gente formada y ciertos sectores de la sociedad muy específicos son los que deberían, ni siquiera yo, participar. Los verdaderos interlocutores no es una decisión, creo, de la Secretaría Central, y luego ahora lo local, lo del aprovechamiento local, ¿no? Entonces, a mí la pregunta que le quiero hacer es si hay entre el grupo asesor pensar cómo hacer la consulta pública de verdad efectiva para identificar los interlocutores adecuados. Porque si no, pues suena bonito, pero no le veo viabilidad, ¿no? Sobre todo cuando siempre van muy rápido en las cámaras, ¿no? Gracias. Le voy a comentar el tema de la orientación hacia una consulta a pueblos indígenas, sobre todo por el tema tiene que ver con el título de recursos genéticos. Y el cumplimiento tanto del artículo 2 constitucional como el 169 de la OIT, ¿no? de materia de pueblos indígenas. El problema es que no tenemos una ley de consulta en México. Y ese ha sido un déficit. Entonces, es poco probable que sea viable. Nosotros estamos insistiendo, pero desde la sociedad civil. Hay un grupo, quiero informarles que hay un grupo de trabajo que formó la Junta de Coordinación Política con legisladores de los distintos grupos parlamentarios para revisar este tema de la multa. Sin embargo, todo orienta a que en cualquier momento, independientemente de las recomendaciones de consulta, etcétera, salga o se intente sacar en la Comisión de Medio Ambiente por mayoría simple la minuta con algunas modificaciones. Por ejemplo, les decía, temas como tiburones laborantes que está generando muchos problemas en comunidades pesqueras. Se hagan algunas cosas de detalle, tiene errores también hasta de dedo. Yo detecté un par de capítulos de mala eliminación ahora en la revisión, y entonces se van a hacer esas correcciones, se va al Senado de inmediato y prácticamente allá se va a votar sobre los artículos modificados nada más y se aprueba. Entonces existe la alta probabilidad, es un escenario muy probable, de que independientemente de la solicitud, yo sé además
que hay organizaciones de pueblos indígenas que están pidiendo que incluso se van a controvertir, porque ya lo están haciendo ya ahorita con la controversia para la actual minuta de ley forestal que está en el Senado, porque tampoco hubo consulta y hay salvaguardas ahí en materia de los terrenos forestales están en buena parte en áreas de territorios de pueblos indígenas. Entonces, todos estos desarrollos tienen que ver con muchos procesos que no fueron tomados, no se aprovechó todo el 2017, digamos así, para trabajar y armar estos procesos. Entonces ahorita nos agarran las prisas, fin de legislatura, actividad electorera en los próximos meses, todo está muy contaminado y entonces el escenario es un poco complicado, digamos así. Por eso le digo, lo único que va a pasar es que en septiembre ya están empezando a hacer la reforma de la nueva ley. Así acabamos en el Congreso, sí. Un escenario por Buenas tardes. Bueno, a mí me da realmente una preocupación muy grande, y no nada más a mí, el total desconocimiento de la señora Ninfa Salinas en lo que a biodiversidad e instituciones relacionadas con ella se refiere. Y lo manifiesta justamente en la ley. Yo vi el primer borrador, ese sí me lo leí completito y dije, bueno, pues de qué se trata, ¿no? Eso es preocupante, que nuestros legisladores no tengan conocimiento y además sean nombrados como coordinadores de algo que desconocen totalmente. Y eso pues sí lo tenía que decir. Por otro lado, ya a mí me preocupa mucho la cuestión de los pueblos indígenas, porque curiosamente son los que más han preservado la biodiversidad y a los que no se les quiere tomar en cuenta y se les restringen muchas cosas. Usted lo que está proponiendo es maravilloso porque los estamos tomando en cuenta. Eso de que yo no pueda colectar un quelite para hacer una sopa para comer hoy, que no pueda juntar insectos que son a veces la única fuente de proteína que tienen para subsistir. Entonces eso me parece totalmente una falta de respeto a estos pobladores. Y además el quererles quitar sus conocimientos para después convertirlos en patentes, que no estoy en contra de las patentes, sino estoy en contra de que ellos ya no las puedan usar, porque si la hierbita fulanita de tal, que sirve para tal cosa, yo la patenté, pues entonces, mijito, ya no la puedes ni colectar. Entonces, eso se me hace una falta de respeto, una grosería. Y lo que yo quiero, yo propondría es que la academia como tal nos pronunciemos a favor de esa riqueza cultural que tienen nuestras comunidades. Ya se ha hecho con el maíz, ya se ha hecho que hay científicos involucrados en pronunciarse, y que como academia nos pronunciemos en defensa de todo ese conocimiento que es una riqueza muy fuerte, intangible, pero es una riqueza que tenemos los que tenemos la oportunidad de tener pueblos indígenas. No estoy enalteciendo a los pueblos indígenas en general, tienen sus cosas que ellos tendrán que resolver, pero sí que no nos apropiemos de esas cosas y luego ellos no puedan tener un disfrute. Yo creo que la academia sí se tiene que producir. Pero ya no. Ok, gracias. Muy buenos días todavía. Gracias de antemano por la presentación, por tomarse el tiempo de replicar también a los organizadores en las regiones lo que está sucediendo en el altiplano. A veces nos cuesta tener acceso desde aquí a mucha información porque, como lo vemos, ¿no?, en internet a veces no se publica tan atinadamente como quisiéramos, ¿no? Gracias por hacer esa réplica. No ubico en el contexto del contenido de la ley un apartado específico que esté relacionado con el tema de los mecanismos financieros que puedan ser aplicados para el tema de la biodiversidad. A nivel internacional hemos estado ubicando muy bien el tema de los principios de Ecuador, en el cual las instituciones financieras toman compromisos muy importantes apegados a los principios del Banco Mundial. También el tema o el concepto de offset de biodiversidad, que a nivel internacional está siendo replicado. Sé que a lo mejor hay algunos elementos dentro de la ley que lo contemplen,
pero no sé si haga referencia dentro del contenido a algún tipo de mecanismo financiero de instrumentos que se pretendan aplicar, o sea también interesante realizar esa propuesta, ¿no? Sabemos que al final una de las carencias importantes en la materia ambiental en nuestro país es justo la falta de presupuesto para la realización de las acciones, ¿no? Nada más es la pregunta en relación a eso, doctor. Buena pregunta, porque efectivamente no hay expresamente ningún. Ahorita estaba checando mi índice, que lo tengo acá, es larguísimo. No hay una sección o un capítulo expresamente para instrumentos financieros para la conservación. Digo, no creo que ni siquiera lo tenemos como aquí, ¿no? Directamente así, ¿no? Y eso tal vez, y sabemos que hay muchísimo trabajo, ¿no? Extraño, qué bueno que ese tema sería sugerente. El problema pues es ahí que tenemos que involucrar a la Secretaría de Hacienda y Hacienda, y eso ya no sucedió en otras leyes, donde la ley forestal, precisamente yo se vio casi en la discusión. En la actual ley forestal sí tiene mandatos la Secretaría de Hacienda, y en la minuta que se mocharon, no entró la Secretaría, o sea, la Secretaría de Hacienda dejó todo esto a la Secretaría de Medio Ambiente. Entonces en la ley forestal, ¿no? Para impulsar el desarrollo forestal sustentable, es algo similar. Es decir, ahí tendré, yo supongo que por ahí estuvo el asunto, ¿no? De no quedar señalada expresamente, porque quien tiene que asumir ese compromiso en instrumentos económicos es Hacienda, ¿no? Pero no está. Acá. Hola, tal. Gracias por tu trabajo, por tu labor y por comunicarlo y por compartir, ¿no? Lo que tú has encontrado, que ya es un avance para que lo que nosotros podamos sumarnos, ¿no? en función de lo que tú ya has visto. Quiero aprovechar la pregunta ligada a lo que las dos compañeras que me antecedieron preguntaron, y así como tú mencionabas que hace falta una ley de consulta, ¿no? que pueda orientar el trabajo de la consulta pública, mencionaste también que faltaba una ley de conocimiento tradicional, y te quería preguntar, a lo mejor no para responder ahorita, pero como para que dejarla sobre la mesa, ¿qué implicaría una ley sobre conocimiento tradicional? ¿Cómo impactaría en esta lógica del entendimiento de que las comunidades indígenas están ahí con la biodiversidad desde hace siglos, ¿no? Milenios? Entonces, ¿cómo podríamos tener un paso para dar en el sentido de una ley sobre conocimiento tradicional? Gracias. Es que ahí yo lo que me refiero, bueno, tenemos conocimiento tradicional no solamente meramente sobre recursos naturales, ¿no? O sea, es un asunto cultural y que tenemos que salvaguardar en México. No tenemos bien claro cómo catalogar, cómo salvaguardar todo ese conocimiento tradicional por los temas de propiedad intelectual, ¿sí? De repente te amanece con un bordado que se toman de acá de México, amanece con un humorista en el país, ¿no? Cosas así. Entonces, hay una serie de cosas que necesitamos tener un marco y que va más allá de la parte del registro de meramente conocimiento tradicional hacia el acceso, no solamente a recursos genéticos, sino en general a todas las formas de recursos naturales, ¿no? Entonces, evidentemente en este debate ha salido la posible necesidad de que se tuviera un marco muy claro en esto del regulador, ¿no? Igual que también esa ley de consulta de pueblos indígenas, que viene del segundo, que es la implementación del mandato que se da en el artículo 2 constitucional sobre pueblos indígenas, habría que tenerla ya. En este momento nos quitaría muchos problemas si tuviéramos claro la forma de los mecanismos, ¿no? para hacer claro el mandato del artículo 2 constitucional. Gracias. Hola, aquí. Mi nombre es Carla, tengo la formación en biología, colaboro en estos momentos actualmente con una asociación que se dedica, de técnicos, que se dedica a las unidades de manejo ambiental, las famosas SUMA. Mi pregunta va como inclinada a esta temporalidad que estamos hablando, que el 1 de febrero
Este año se presentó la minuta de esta ley de biodiversidad. El escenario más probable es que se declare como una ley. La Ley General de Vida Silvestre se abroga, quiere decir que se va a dar como pues digamos, reducida y se va a acatar pues lo que se considera en la nueva ley de biodiversidad, o esa parte no me queda muy clara a mí en lo personal. Respondo rápido, inmediato. Hay el artículo, capítulo 9, se titula Sistemas de Unidades de Manejo para la Conservación de la Biodiversidad. Ahí está básicamente, porque muchas cosas están transcritas, sobre todo de la nueva minuta. Son 10 artículos, 201 a 209, y está en el título quinto. Si ustedes lo checan, pueden hacer su comparación de cómo está. Pero básicamente el esquema de unidades de manejo de la vida silvestre que actualmente existe, se traslada a la minuta, ¿no? Ahí no se ve mucha innovación, digamos. Bueno, muchas gracias. Vamos a contar con unas 2 últimas participaciones para que podamos pasar al receso que vamos a tener, al break, y posteriormente tendremos oportunidad justamente de seguir en este proceso de compartir, de dialogar, de revisar, de utilizar toda nuestra capacidad analítica y estar inmersos en una problemática que, como ustedes se han dado cuenta, no nada más afecta a un sector de la población, sino que afecta a todos los mexicanos, y por ello es nuestra obligación estar informados. Entonces tenemos 2 preguntas y concluimos para pasar a la siguiente fase, y por favor concretas. Gracias. Gracias. Me parece muy interesante la exposición, y creo que de cierta forma expresa 2 posturas inquietantes, preocupantes en general para la sociedad y los distintos actores, ¿no? Desde los grupos indígenas, la academia, los intereses particulares con las vedas, principalmente comerciales. Me parece interesante la exposición que hace hacia lo social, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo en que las leyes y la reglamentación y normatividad debe estar más orientada hacia las instituciones propiamente, hacia los corporativos, hacia toda esa parte, y dejar como de perseguir, ¿no? a lo social, ¿no? a la parte de la biopiratería, como bien menciona. Para mí eso es una de las partes más preocupantes en este momento, y que no solo tiene que ver con los saberes y las sustancias, plantas, animales que utilizan nuestros pueblos originarios, tiene que ver también con la genética intelectual del país, que se está fugando, ¿no? Y que está haciendo una pérdida del pool genético, y que propiamente puede tener implicaciones en la inteligencia y la evolución del pueblo mexicano como tal. Me parece todo eso muy interesante, y también me parece, por otro lado, peligroso la sobreregulación y crear más leyes, como de una consulta pública o esta misma ley, ¿no? Para mí esta sobreregulación lo único que hace es estarnos coartando libertades más que aportándonoslas. Entonces, yo creo que lo que necesitaríamos, México es excelente país en materia de leyes. Necesitaríamos quizás simplemente respetarlas,
¿no? Este es el país quizás con más número de leyes en materia ambiental y vemos poco camino avanzado, no necesitamos quizás más leyes. Me parece que estas leyes lo que hacen es abrir más puerta y camino a la minería, propiamente a los territorios originarios, a las ANPs, al fracking, a las represas, ¿no? a los proyectos energéticos eólicos que atentan directamente contra el mayor corredor de aves del mundo, ¿no? Y tenemos otras formas de energía no renovables como la geotérmica, ¿no? Somos potencia, podemos ser potencia en geotérmica y no se voltea para ahí, ¿no? Más bien esto que ustedes comentan por ahí de brindar más poder a los gobiernos, yo concuerdo que también es riesgoso, no estamos maduros políticamente en nuestro estado de gobierno para esa transición, ¿no? Entonces, pues más que una pregunta dejo esta reflexión al foro y que igual que invitaba el doctor, pues a que desde ahí tomemos decisiones, ¿no? O sea, aquí el gran ganador o perdedor al final es el medio ambiente y con él nos vamos todos o nos salvamos todos, ¿no? Entonces, pues creo que tenemos que ser claros en la integralidad y las consecuencias de todas las posibles aperturas que pueda dar cualquier ley, ¿no? Gracias. ¿Qué tal? Buen día. Agradeciendo también la exposición propositiva. A mí siempre ante este tipo de situaciones, yo creo que como a muchos de nosotros me viene la pregunta, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues me parecen bien las propuestas de ley y todo, pero a veces es como, bueno, sí, mientras más se hagan leyes o se modifiquen, de aquí a que pues también pocos conocemos las leyes, y pocos también las ejercemos, el interés de la participación ciudadana pues para que surja es realmente poco, ¿no? Entonces, pues bueno, también a la velocidad en la que va esto, ¿no? Al tiempo en el que estamos, preguntar si hay algunas acciones concretas que pues sin tener tanto bagaje cualquier persona de la sociedad civil, cómo podemos como aportar a esto, ¿no? Si pintamos el peor escenario, que es que bueno, esto llegue a ley y se apruebe, pues bueno, la propuesta quizás sería no sé qué puede contrarrestar esto, ¿no? Yo colaboro en una red de asentamientos sustentables en donde estoy en contacto también con unas personas que es una red de asociaciones semilleras que están muy preocupados por este tema de la patente, pues, que puede ser un crimen guardar semillas, ¿no? Como ya lo ha sido en Estados Unidos. Y dice que, pues bueno, realmente ante esto lo único que queda por hacer ahora es presionar para que se abra la consulta y se haga una revisión profunda. Pero la pregunta es, sí, ¿y cómo? O sea, pues, si hay algo que podemos firmar, o sea, ¿de qué manera la sociedad concretamente podemos aportar a que se realice algo? Y bueno, dentro de la red en la que trabajo, pues la idea es vincular pues todas estas organizaciones, personas, proyectos que promuevan el desarrollo humano sostenible, ¿no? Y una de las líneas de acción también es la promoción de la Declaración Universal por los Derechos de la Madre Tierra, que bueno, más oficialmente son como los derechos de la naturaleza, en donde, bueno, es reconocer a la tierra y a sus ecosistemas, a sus bosques, a sus ríos como un sistema vivo, ¿no? Y darles derecho, y también reconoce a los pueblos originarios como guardianes de los territorios.
Entonces, bueno, por cierto que en agosto se van pues a entregar las firmas para que esto sea también reconocido como oficialmente ante la Organización de las Naciones Unidas. Y eso también digamos que la idea, aquí en México pues ya hay un movimiento muy fuerte, de empezar pues casi que río por río, bosque por bosque, territorio por territorio, para declarar ya no desde la visión antropocentrista del ser humano, sino que los recursos naturales, como así mencionó los derechos de los animales, pues los ríos tienen derechos a estar limpios y la gente tiene derecho a tomar agua limpia, o sea, como un poco quizás que hay esas otras posibilidades. Digo, no es realmente mi área, toda la parte jurídica y esto, pero bueno, estoy enterada que puede haber una línea de acción también para contrarrestar pues las posibles consecuencias que puedan venir del peor escenario de aprobación de estas leyes. Entonces, pues la pregunta es una propuesta, ¿no? La segunda, y la primera es una pregunta, pues acciones concretas desde la sociedad civil. Si es que sean como sujetos de derechos, ¿no? Voy a ser, ya los veo cansados. Yo creo que ahorita va a ser un poco la idea, ¿no? La doctora Modia planteamos un poco discutir ya, pero ya un diálogo abierto, ¿no? Constructivo. ¿Qué se puede hacer, no? Yo creo que cualquier manifestación de interés, y en su caso hasta de preocupación, siempre es importante. Los legisladores reaccionan políticamente, a nadie le gusta que lo balconeen haciendo algo incorrecto. Yo creo que en este momento es prudente, pertinente insistir en que se haga una revisión con calma. No es de si estás a favor o en contra, sino que hay que la Cámara de Diputados tiene un mandato que es la revisión, y esa revisión la tiene que cumplir. Así es. Gracias. Un aplauso para el doctor Quiles. Contamos con 10 minutos para el receso, para tomar cafecito.